Y a la luz del contexto bíblico nos podemos encontrar y nos podemos dar cuenta de que el tema del sufrimiento y de los que sufren es un asunto permanente que siempre nos plantea preguntas e interrogantes. Nosotros no pretendemos tener todas las respuestas y la Biblia tampoco pretende tenerlas todas. La experiencia de Job es una experiencia donde se presenta un cuadro de sufrimiento. Y lo interesante es que cuando Dios habla en medio de las circunstancias de Job, Dios no se sumerge en explicarle a Job por qué le está pasando lo que le pasó. Dios no entra en un planteamiento de decirle, bueno, te voy a dar una explicación de por qué estás pasando esto. Simplemente Dios en su momento, y lo vamos a estar viendo, Él plantea su soberanía y su acción sobrenatural sobre la creación. Y le dice a Job, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Una manera de llegar y decirle, bueno, ¿y quién eres tú para venir delante de mí y cuestionarme? Y venir delante de mí y quejarte. Y Dios no es que le dice a Job que estaba mal que él se quejara, sino que en algunos momentos nosotros los seres humanos cuando sufrimos, en nuestro corazón se llenan de profundas inquietudes y cuando estamos llenos de muchas inquietudes, nuestro corazón por lo general empieza a hacer y a decir cosas que no debería de decir. Empezamos a reaccionar de maneras que no necesariamente deberíamos de reaccionar. El libro presenta y revela mucho del carácter piadoso de Job, pero también revela mucho de su humanidad. Hay momentos que nos acercamos al libro y no nos damos cuenta que hay momentos de profunda inquietud en el corazón de Job. Y tratamos de decir, no, pero él era un hombre justo y correcto. Sí, él lo era. Pero eso no quita y no significa que Job no era un ser humano. También con limitaciones, con luchas, con pruebas. ¿Cuál fue la protesta de Job? Y hablamos la semana pasada algunas cosas. No dude que en el libro de Job, el, el personaje principal en muchos momentos está en una constante defensa de su inocencia ante lo que él vive, ante lo que él experimenta. Él viene delante del Señor planteando su inocencia, porque para él no tiene sentido lo que está sucediendo. Probablemente él decía, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy experimentando toda esta serie de circunstancias? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? Y ahí hay una serie de citas que le pongo en la pantalla, no las vamos a ver todas por razón del tiempo, vamos a ver algunas. Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 18. Cuando sus amigos le plantean que probablemente él está viviendo eso porque ha pecado, Job se ve agraviado, o sea, él se ve ofendido por el hecho de que sus amigos empiezan a plantearle que probablemente lo que a él estaba sucediendo era responsabilidad de él porque él había hecho algo mal delante de los ojos de Dios. Capítulo 13, versículo 18, dice la palabra, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Mire qué palabras las de Job, que alguien podría decir, bueno, pareciesen unas palabras con mucha arrogancia. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Porque yo tengo la razón. Yo no he pecado. Yo no he hecho nada malo. Y él le plantea a sus amigos y a las personas que estaban allí cuestionándole por lo que estaba viviendo, él reafirma y reitera su inocencia. Hay momentos en que encontramos a Job defendiendo su inocencia y hay momentos donde pareciese que la presión por lo que estaba viviendo lo llevó a un punto de decir, bueno, eh, eh, Señor, examina mi corazón. Y en medio de ese vaivén de emociones es que se ve la situación de Job.
Hay momentos inclusive en que cuando leemos el texto bíblico encontramos a Job deseando morir, deseando morir. Alguno de nosotros diría, pero ¿cómo es posible si este era un hombre piadoso y temeroso de Dios? Pero la situación que estaba viviendo era una situación tan crítica que él inclusive deseaba la muerte. Capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 13. Si tienes sus Biblias, lo buscamos para poder leerlo. Capítulo 6, verso del 8 al verso 13. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que está anhelando Job en ese momento? Sigue diciendo el versículo 9, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y que acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Llega y dice Job, verso 12, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Él con esas palabras estaba planteando el hecho de que, bueno, Dios, si vas a hacer caer sobre mí tu enojo, pues hazlo de una forma definitiva. Y él inclusive con esas palabras y en muchos otros lugares del libro encontramos ciertos momentos cuando él en medio de esos vaivenes emocionales sentía o solicitaba y pedía a Dios, bueno Dios, no, si tienes que actuar de una forma definitiva conmigo, hazlo, hazlo. Imagínese a este hombre en medio de su crisis, en medio de su circunstancia, y llegando momentos donde deseaba inclusive hasta la muerte, inclusive hasta la muerte. Él reflexiona en el misterio de los caminos de Dios. Para él era extraño, o sea, esto que Dios está permitiendo y los caminos del Señor, hay momentos que no son entendibles para mí. ¿Cómo es que Dios permite o hace que cosas como estas sucedan? Y para él lo ve como un misterio. Comprender todo lo que él estaba pasando. Inclusive hay pasajes donde él expresa queja delante de Dios. Una actitud de queja que lo lleva delante del Señor, diciéndole, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Dice el capítulo 16, versículos 6 al 17. Y estamos tratando de ver ese vaivén de emociones que se dan en la vida de Job. Un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso de él, pero también un hombre que en medio de su vanidad y en medio de una profunda prueba, su corazón empezó a tambalearse ante ciertas circunstancias. Creo que nosotros no somos quienes para juzgar a Job. Es muy difícil ponernos en la posición de jueces de Job y llegar y decir qué poco espiritual Job. Porque usted y yo probablemente no hemos pasado lo que Job ha pasado. Probablemente usted y yo no hemos experimentado una circunstancia similar, y si la hemos vivido, una circunstancia similar, le puedo asegurar que en medio de tiempos como esos probablemente hay un cúmulo de emociones internas en nosotros que nos han llevado a tener múltiples manifestaciones, y algunas de ellas que hasta el día de hoy probablemente nos sentimos, ¿cómo se llama?, tristes de haberlas tenido. Entonces, es que difícil ponernos como jueces de Job, ¿verdad? Y venir y juzgarlo y señalarlo por su reacción. Pero en ese vaivén de emociones, dice el capítulo 16, verso 6 en adelante, dice la palabra del Señor, él hace un alegato a Dios de que Dios está enojado con él. ¿Por qué has permitido esto? Y hay un sentimiento de queja. Dice la escritura así: si hablo, mi dolor no cesa. Si abro mi boca, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí.
pero ahora tú me has fatigado, hablando a Dios, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí asusó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Mucha gente estaba hablando de lo que estaba sucediéndole a Job. Mucha gente estaba diciendo, ¿y quién? ¿Y este? Y ese que era tan espiritual y que amaba a Dios, y miren en el asunto en el cual él se encuentra. Probablemente la gente ahí del pueblo estaba murmurando a escondidas de él y diciendo, y este que se creía tan espiritual, y mírenlo ahora. Entonces sigue diciendo la escritura, verso 10, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros. Verso 13, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Él sigue insistiendo de que él era un hombre justo en este último versículo 17. Mi oración siempre ha sido pura y por eso él en esta sección, él viene delante de Dios y pone su causa y su queja delante del Señor. Y dice, Señor, tú me despedazaste, estaba próspero y mira todo lo que me pasó. Plantea que su sufrimiento es mayor que el pecado que pudo haber cometido. Y cuando leemos eso, eso es lo que encontramos. Él llega y dice, es que yo estoy viviendo algo mayor que lo que pude haber hecho. Inclusive cuando me examino, me doy cuenta de que no hay nada malo que yo haya hecho. Inclusive todo esto nos hace ver ese vaivén y esa tensión que probablemente estaba generando en Job múltiples preguntas. Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos hemos hallado en medio de las presiones de la vida también hemos tenido una cantidad enorme de preguntas donde no vemos la luz al final del túnel y decimos, ¿y ahora qué? Señor, ¿pero qué hice mal? Señor, ¿pero qué habré yo hecho para estar pasando por esta circunstancia? Tenemos amados hermanos en Cristo que hoy en día están pasando por crisis de salud terribles, en fases terminales en su vida. Y muchos de nosotros miramos a esos hermanos a quienes apreciamos y estimamos y decimos, Señor, ¿pero por qué? Porque esta persona que te ha servido por tantos años, porque esta persona que te ha amado y se ha entregado a ti para dar lo mejor de sí a la obra del Señor y hoy está pasando por estos valles de sombra y de muerte. Empiezan a surgir una cantidad inmensa de preguntas y eso no está mal, es que eso refleja nuestra humanidad. Nuestra humanidad, esa humanidad que en los momentos complejos de la vida muchas veces se siente profundamente impactada e inquietada por lo que experimentamos y pasamos. Por eso usted y yo no tenemos que sentirnos mal. El salmista muchas veces expresa salmos de lamento y de forma poética presenta su causa delante de Dios y dice, Señor, ¿por qué? Y por eso es que encontramos en los salmos muchos salmos que podríamos catalogar como salmos de lamento. Expresiones del corazón de seres humanos que amaban a Dios, pero que también en su humanidad luchaban con las circunstancias de la vida. Por eso, amado hermano, qué tremendo es ponernos como jueces de aquellos que están pasando por tiempos de prueba. Porque
cuando nos toca vivirlas a nosotros, el escenario cambia. El escenario cambia. Y por esa razón necesitamos darnos cuenta que el libro de Job en ese sentido nos presenta una profunda realidad. Como seres humanos luchamos con nuestras inseguridades, con nuestros temores, con el temor a la vejez, con el temor a la enfermedad, con el temor a que vayamos a un médico y nos den una noticia que no es la que esperamos. Ese tipo de cosas expone nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Vemos la reacción de Job, pero en la Biblia encontramos también la respuesta de Dios. Es que después de que Job vive toda esta experiencia con donde Dios permite al maligno venir y que toque su familia y después que toque su cuerpo, en medio de todo eso, sus amigos vienen y empiezan a cuestionarle que ciertamente lo que él está pasando y experimentando es el resultado de algo malo, y Job se siente agraviado y enojado porque cómo mis amigos me vienen a hablar de esa manera y a decirme eso, a señalarme cuando ellos han sabido que yo soy un hombre íntegro. En medio de todo esto, después de una serie de discursos que están a lo largo del libro, Dios le da una respuesta a Job. Y dice la Biblia en el capítulo 38, después de una serie de discursos de una parte y de otra, llegamos casi a la parte final del libro y encontramos a Dios que se manifiesta a Job, que habla a Job, y hay una serie de elementos allí que queremos recalcar y queremos recordar, significativos, relevantes. Dios en medio de las circunstancias de este hombre, dice el versículo 38, verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios llega y le dice, me has lanzado un montón de preguntas, ¿verdad? Diciéndome, ¿por qué, Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que mis sufrimientos fueran más que lo que pude haber hecho? Pues ahora prepárate, porque te voy a preguntar yo para ver qué es lo que tú me vas a contestar, le dice al Señor. Yo quiero que tú me hables, me contestes. Has estado hablando y todo lo que se ha hablado son palabras sin mucha sabiduría. Pero ahora me toca a mí, ahora me toca el turno, dice el Señor, para yo exponerte algunas cosas. Y Dios empieza a confrontar a Job en medio de su dolor y de su situación compleja, y lo primero con lo que lo confronta no es explicarle por qué está pasando por lo que pasó. No es decirle, contestarle por qué está sufriendo, ni darle una explicación para que él pudiese tranquilizarse. Voy a tranquilizar a Job y le voy a decir y le voy a explicar todo lo que los hijos de Dios vinieron a pedirme y lo que yo permití. No, Dios no le entró a explicar absolutamente nada. A Dios no le interesaba darle explicaciones a Job. Lo primero que Dios hace es que confronta el corazón de Job, y mire lo que dice el Job 38, una hermosa sección de este libro, donde Dios habla y desde el verso 4 en adelante le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y sigue ahí. Luego vamos a seguir leyendo el verso 11. Lo primero que le dice Dios a Job es, ¿dónde tú estabas cuando yo hice todo?
¿Dónde tú estabas cuando yo formé la tierra? ¿Dónde tú estabas? ¿En qué lugar tú estabas en esos momentos donde el poder creador operó para darle forma al caos de lo que existía en aquel momento? ¿Dónde estabas tú? Y Job no siquiera había aparecido en el escenario. Y Dios de esta manera está haciéndole ver a Job su pequeñez en medio de la creación y la magnificencia del Dios creador. Sigue diciendo del verso 12 al verso 38, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el yeso y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Mire la otra pregunta en el verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta aquí las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. O sea, dime si sabes algo de esto. Verso 19. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Que entonces, pues entonces ya habías nacido. O sea, si tú sabes todo esto, significa que cuando yo crié todas las cosas, tú ya habías nacido y estabas allá al lado mío. Mire que Dios habla hasta con un tono de sarcasmo para con Job. Llega y le dice, si tú sabes todo esto que te estoy preguntando, significa de que tú ya estabas ahí presente cuando yo lo creé todo. Y ahí se nota ese tono de sarcasmo de parte de Dios hacia Job. Sigue diciendo la palabra del Señor y leo, íbamos por el versículo, 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? Esas son estrellas. ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad de la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría o los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¡Qué tremendo! Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando crié todo? ¿Conoces tú las dimensiones de todo lo creado? ¿Estuviste tú allí para ver cuando se formaron todas las cosas? La respuesta es no. Y claro, cuando Dios confronta de esta manera a Job, Job probablemente escuchaba y en lo profundo de su corazón él llegaba y decía, ciertamente, yo no lo sé, yo no estuve ahí, yo no soy el creador de las cosas. ¿Tú eres Dios? Yo no soy Dios. Yo soy una criatura formada por tu mano.
Y probablemente en ese punto es que Job llegó a entender, ¿quién entonces soy yo para venir delante de Dios y empezar a cuestionarlo por lo que él hace o por lo que él permite? ¿Quién soy yo para venir delante del Señor? Inclusive cuando yo leo este capítulo 38 del libro de Job, y yo tengo inclusive que tomar una acción de responder a esas mismas preguntas. Y probablemente la respuesta nuestra delante del Señor va a ser: Señor, yo no lo sé. Yo no estuve ahí, yo no creé todas las cosas. Tú eres el creador. Tú eres el Señor. Y cuando llegamos a esos puntos donde Dios nos confronta, es que nos damos cuenta de su magnificencia y de nuestra pequeñez, de su poder ilimitado y de nuestras limitaciones. Nos damos cuenta de la infinitud de Dios, pero nos damos también de nuestra finitud. Nos damos cuenta de la capacidad divina, pero también nos damos cuenta de la incapacidad de nosotros. Qué tremendo encontrar a Dios demostrando con todas estas preguntas su soberanía y cómo él gobierna sobre toda la realidad del mundo. Él estaba confrontando a Job al preguntarle si podía inclusive efectuar juicios, el capítulo 40, y no lo vamos a estar leyendo, verso 10 al 14, Dios lo confronta así: ¿eres tú quien emite juicios sobre los hombres, quien se sienta en un trono a juzgar todas las cosas? ¿No? Inclusive en el sentido de la justicia, nosotros los hombres no somos quienes para tomar decisiones sobre la creación y sobre los hombres. Al final de cuentas tenemos que reconocer que Jehová, que Yahvé, no da respuestas directas necesariamente a los cuestionamientos de Job, ni revela las razones de sus actos. En ningún lugar del libro encontramos a Dios dándole explicaciones a Job. ¿O será que nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar alguna explicación a nosotros por lo que hace? ¿Piensa usted que Dios tiene que venir a tocar a la puerta de su casa y decirle: hermana Elba, vengo a preguntarle si usted está de acuerdo que yo haga esto? ¿Ah? ¿Será que Dios actúa? No, Dios no actúa de esa manera. Dios no va a venir a pedirnos permiso a nosotros. Dios opera en medio de su creación como Él desea y como Él quiere. Para nosotros hay momentos donde la acción divina es incomprensible, porque en algunos momentos lo que Dios hace o lo que Dios permite, porque son dos cosas diferentes, lo que Dios hace y lo que Dios permite. Recuerde que lo que le sucedió a Job no fue algo que Dios hizo, fue algo que Dios permitió. Entonces, en medio de esas acciones divinas, ¿quiénes somos nosotros? La respuesta de Dios lleva al hombre, a Job, a un punto de tener que reconocer: Señor, ciertamente me quedo sin palabras. Mejor cierro mi boca para no pecar. Mejor cierro mi boca para no pecar. Mejor cierro mis labios para no decir insensateces. El Job en el capítulo 40 y capítulo 42 queda sin palabras ante los planteamientos divinos, y en el verso 40, versículo 3 al 5, mire lo que dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. Lo primero que él reconoce: soy vil, soy un hombre vil. ¿Qué te responderé? Señor, ¿qué te puedo decir ante todo lo que tú me has planteado? Mi mano pongo sobre mi boca, mejor me callo. Como decía mi abuelita, en boca cerrada no entran moscas, decía mi abuela. Así que esa frase y ese modismo lo usaba mi abuela para decir: mejor quédese calladito y no diga nada. Job llega y dice: pongo mi mano sobre mi boca. ¿Qué voy yo a responder? Mejor me quedo callado. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar.
Si en algún momento de mis bocas salieron cuestionamientos, quejas, reclamos a Dios, si salió alguna palabra para decir, Señor, ¿por qué las cosas se dan de esta manera? Si en algún momento lo hice y después de escucharte, Señor, lo mejor que puedo hacer es quedarme callado. Verso 6, respondió Jehová, 42, versículo 1 al 6 dice, respondiendo Job a Jehová, porque Dios vuelve a hablarle y darle un segundo discurso donde le pide aclaraciones desde el capítulo 40, verso 6 en adelante. Dios le pide aclaraciones a Job, pero cuando llegamos al capítulo 42, mire esta otra parte de la respuesta final de Job desde el verso 1 al 6. Job le dice a Jehová, yo conozco que todo lo puedes. Reconoce quién es Él. Él es el Todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Primero, Él es el omnipotente. Segundo, Él es el omnisciente. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. En medio de mi crisis, empecé a hablar incoherencias. En medio de mi crisis empezaron a salir palabras, comentarios y expresiones que no tuve que haber dicho. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Esa expresión del capítulo 6 llega y él tiene que llegar al punto de reconocer su humana humanidad, su humana condición. Cuando llegamos a esos puntos en medio de las crisis, del sufrimiento y de la vida, tenemos que reconocer que como hombres nosotros no tenemos respuestas y que muchas veces inclusive cuando venimos a Dios con preguntas o con planteamientos para tratar de explicar lo que está sucediendo, Dios muchas veces no nos contesta. Muchas veces simplemente deja que las cosas avancen. Sus quejas, las quejas de Job, ponían de manifiesto que no conocía a Dios lo suficiente, que no lo conocía lo suficiente a pesar de ser un hombre piadoso y un hombre temeroso de Dios. Los versos 3 al 6 del capítulo 42 que leímos ponen de manifiesto que él todavía no conocía plenamente a Dios y que había cosas que él las aprendió en medio de su experiencia de sufrimiento. ¿Cuántas veces no tenemos que pasar por ciertos escenarios, ciertos valles de sombra de muerte? ¿Cuántas veces no tenemos que pasar por ciertos valles tenebrosos y oscuros para aprender ciertas lecciones de parte de Dios? Job entiende, llegó a entender en este capítulo 42 que hay momentos que es más importante el qué o quién que el por qué. El por qué, ¿cómo funciona en este caso? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Es más importante el qué. ¿Qué me estás enseñando, Dios? ¿Qué estás queriendo hacer conmigo y en qué aspecto me estás queriendo instruir mi corazón? ¿En qué aspecto estás queriendo impactar mi vida? ¿De qué manera estás queriendo hablar a mi ser? Y también el quién. ¿Quién es el que está por encima de todo y que aún en medio de mi sufrimiento es capaz de sostenerme, de ayudarme, de guiarme en medio de la crisis que estoy viviendo? Al final de la historia del libro de Job encontramos a Dios restaurando a este hombre. Pero qué interesante que Dios restaura a este hombre después de que él reconoce su condición. Él restaura a Job
después de que Job tiene un encuentro transformador. Y las crisis muchas veces se convierten en encuentros transformadores que nos dan profundas lecciones espirituales y que nos ayudan a crecer, que forjan un carácter equilibrado en nosotros, un carácter que nos permite caminar de la forma correcta en medio de la vida. Dios restaura a Job y lo lleva a reconocer su ignorancia, a reconocer su debilidad. Muchas veces Dios nos tiene que llevar o permite que lleguemos a ciertos puntos críticos para que nosotros reconozcamos nuestra profunda dependencia de Él. No quisiéramos humanamente de que Dios utilice este tipo de lecciones para enseñarnos. Quisiéramos que Dios nos enseñe de una manera más sutil, ¿verdad? No con una prueba, no con un sufrimiento, no con una situación compleja. Pero es al final de esta experiencia que Dios restaura la vida de Job. Mire lo que dice el capítulo 42, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, verso 7 en adelante. Leo para ustedes. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habíais hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es que aún en medio de todo, de la inquietud de Job, de las preguntas de Job, de los planteamientos de Job, Dios reconoce que Job en ningún momento dejó de hablar lo recto delante de Dios. En ningún momento él expresó cosas contra Dios. Tenía preguntas, pero en ningún momento él se volvió contra Dios. Y Dios mismo lo conoce aquí. Yo reconozco y él le habla a los amigos de Job y les dice, ustedes no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Él sí lo ha hecho aún en medio de su crisis. Versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros, les dice el Señor, y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job, mire, y mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad subita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la ofrenda de Job. Dice el verso 10 en adelante, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué tremendo. Pareciese que el viaje de Job fue un viaje de refinamiento. Porque al final de cuentas el énfasis aquí no es que Job tuvo más, porque tal vez a algunos les gustaría enfatizar aquí el tema de que Dios es el Dios que prospera. Sí, pero el libro de Job no solamente encontramos a Dios prosperando a Job, sino también haciéndolo pasar por prueba. Mucha gente hoy en día que quiere enfatizar más la prosperidad de Job se olvida de enfatizar el sufrimiento.
porque ambos están presentes en la vida. Pero el proceso de Job fue un proceso de refinamiento y el énfasis no está en la prosperidad. El énfasis está en el proceso. Como hablábamos el domingo en el culto, muchas veces nos enfocamos más en los logros, en el resultado final que en el proceso. Vivimos más preocupados de dónde queremos llegar en lugar de pensar que el proceso en el cual estoy en la vida, Dios está forjando mi corazón, mi fe y consolidando mi corazón. Inclusive Dios lleva a Job a orar por sus amigos, cuyos argumentos lo habían golpeado a Job. Cuando pensamos interesantemente en la restauración de otros, nuestro propio bienestar es restaurado. Cuando primero pensamos en otros, nuestro propio bienestar es restaurado. Cuando leemos pasajes como esos, me acuerdo de ese pasaje de Mateo 6:33 que llega, y creo que algunos de nosotros lo hemos leído en algún momento, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A nosotros nos gusta mucho la segunda parte de ese versículo, ¿verdad? Nos gusta la parte que dice: y muchas cosas nos van a ser añadidas, porque le ponemos un énfasis desmedido a lo que Dios me da. Pero es que para que eso suceda, tiene que haber una condición, hay una condicional. ¿Cuál es la condicional? Buscar primero el reino de Dios. Cuando yo busco el reino de Dios, va a producirse algo inmediatamente. Algo se va a suscitar, algo se va a dar, algo va a acontecer. Qué tremendo esto. Cuando nos ocupamos de las cosas eternas, Dios se va a ocupar de las demás cosas. Cuando pensamos en otros, Dios se va a ocupar también de lo nuestro. Cuando nos ocupamos de servir a los demás, Dios se va a ocupar de prosperarte y sacarte adelante. Cuando nuestra mirada humana, sin nuestra percepción y nuestra forma de acercarnos a ciertos temas nos lleva muchas veces a pensar en nosotros mismos. Cuando la vida del hombre se centra solo en sí mismo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo tener, en mi prosperidad, que me vaya bien a mí. Cuando tengo ese tipo de actitud egocéntrica, es cuando Dios muchas veces dice: no, este jovencito, este hermanito, esta hermanita, este hijo mío, esta hija, tengo que pasarlo por algún proceso para que aprenda. Y nos demos cuenta de que cuando pensamos en otros, cuando pensamos inclusive en Dios y en su reino, primariamente Dios se va a encargar de los demás. Job fue un hombre cuya experiencia nos da tremendas lecciones. Es casi, podríamos decir, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de la experiencia de un hombre que experimentó el dolor, que pasó por la prueba, pero que en medio de la prueba Dios forjó su corazón. Dios forjó su vida. Dios forjó su camino. Quiero plantearles algo. Este tema del sufrimiento a la luz del libro de Job no es el único lugar en la Biblia donde encontramos el tema del sufrimiento. Algunos de nosotros podríamos preguntarnos cómo acercarnos al tema del sufrimiento. Bueno, tenemos que reconocer a la luz de la Biblia, tal y como dice Génesis capítulo 3, verso 1 al 9, al 19, de que cuando entró el pecado por la desobediencia de Adán y Eva, juntamente con el pecado entró el sufrimiento. Juntamente con la caída del ser humano entraron todas estas cosas en la esfera de la creación. Encontramos en el libro de Génesis como el sufrimiento incursiona en medio de la humanidad. El sufrimiento no es algo que Dios generó. El sufrimiento es el resultado de la desobediencia del hombre. Sufrimos porque somos desobedientes. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído y afectado por la maldad. Y la maldad ha afectado todas las esferas de la vida.
Y esa es una realidad. Por eso es hermoso cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos promesas como en Isaías, en Apocalipsis 21, Isaías 65, que nos hablan que al final de los tiempos el sufrimiento va a ser abolido. Y cuando hablamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 de cielos nuevos y tierra nueva, se nos dice de que en ese lugar, en el día final, cuando Dios restaure todas las cosas, ya no habrá sufrimiento. Qué tremendo escenario cuando la Biblia describe el tiempo final. Interesante, la Biblia al inicio, en Génesis capítulo 3, nos habla de cómo el sufrimiento incursiona en la esfera de los hombres, pero la Biblia cierra también recordándonos que un día el sufrimiento va a ser suprimido. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que el versículo 4 llega y dice que en aquel día que hay cielos nuevos y tierra nueva, verso 4 de Apocalipsis 21, dice la palabra del Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías, cuando habla en el capítulo 65, habla de un día donde todo va a ser restaurado, donde va a haber esperanza, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá más dolor. Isaías en muchos momentos cuando habla del día del Señor, está hablando de un día de restauración, de justicia y donde todo lo que está asociado con el mal va a ser abolido. Esa es nuestra esperanza. Pero, ¿qué sucede mientras vivimos en este plano terrenal? ¿Qué acontece mientras estamos en este plano humano? ¿Cómo manejar el sufrimiento y las circunstancias de la vida? ¿Y cómo manejar todo esto si la Biblia llega y nos dice, y ciertamente la Biblia nos reitera, que en Jesús usted y yo recibimos liberación? El énfasis de la Biblia es que nosotros recibimos liberación del pecado, del sufrimiento, de la corrupción de la muerte, pero ¿por qué entonces seguimos sufriendo? Si hemos recibido liberación del pecado, del sufrimiento y de la corrupción de la muerte, ¿por qué seguimos sufriendo? Somos redimidos, hemos recibido esperanza, tenemos vida eterna, es lo que la Biblia nos plantea. Usted y yo experimentamos la vida plena que Dios nos ofrece, la vida plena que Dios nos otorga, la vida plena que Dios nos da. Hay múltiples pasajes que nos recuerdan que hemos sido liberados del poder del pecado, del sufrimiento. Pero ¿por qué todavía sufrimos? Porque mientras usted y yo permanezcamos en este plano, en medio de un mundo que todavía no ha sido redimido del poder del pecado, la Biblia en Romanos dice que un día toda la creación anhela el día de la redención final. Dice el capítulo 8 del libro de Romanos. Espera y anhela ese día en que todo sea transformado, porque el mismo mundo afectado por la corrupción, por el pecado, y que se ve impregnado de sufrimiento y de dolor, todavía genera ese tipo de cosas. Y nosotros los redimidos, los que hemos recibido liberación, vivimos en medio de esta realidad de un mundo afectado por el mal moral, el mal natural. Cuando hablamos del mal natural, estamos hablando de la enfermedad, del sufrimiento, de los huracanes, de las pestes, de las hambrunas. Vivimos todo ese tipo de mal, porque todavía vivimos en un escenario que no ha sido redimido plenamente hasta el día final. Y mientras nos toque vivir en este escenario, tenga por seguro de que en algún momento nos va a tocar pasar por ese tipo de valles. Nos va a tocar pasar por ese tipo de pasajes, por ese tipo de caminos.
caminos donde vamos a tener que lidiar con el sufrimiento y con la prueba. Pero nosotros, como gente que hemos experimentado la redención divina, nosotros debemos de entender que que hay algunos aspectos mucho más relevantes en nuestras vidas y se convierten en un factor más decisivo en nosotros que la amargura del dolor que nos puede presentar una prueba o el sufrimiento por una dificultad. Usted y yo logramos entender que la presencia de Dios en medio de nuestras vidas y que la bondad de Dios que está allí presente en medio de nuestro caminar es algo mucho más significativo que el sufrimiento que yo pueda enfrentar en el camino. Cuando yo miro este tipo de circunstancias, me doy cuenta, como el salmista dice en el Salmo 73, versículo 21 al versículo 23, él llega y reconoce. Mira lo que dice el Salmo 73, verso 21 hasta el 23. Se llenó de amargura mi alma. ¿Y por qué se llenó? Se llenó de amargura el alma del salmista, porque él miraba a la gente mala e impía prosperar. Él veía que aquellos que hacían el mal parecía que les iba bien en la tierra, tenían posesiones, bienes, les iba bien en sus negocios, todo marchaba a las mil maravillas. Y dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de tu mano, de mi mano derecha. Qué torpe que yo fui, porque en medio de mirar la prosperidad de los malos, yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que estas personas malas le esté yendo bien y aquellos justos están sufriendo? Y él llega y dice que eso le provocó que su corazón se llenara de amargura y en un momento determinado él llega y dice, qué torpe yo era, qué tonto que yo era, porque no me estaba dando cuenta, no lograba entender. Y si usted logra leer todo el Salmo 73, al final del camino el salmista logra comprender que el fin de la gente injusta y de los impíos es el juicio divino. Ellos pueden prosperar en esta tierra. Ellos pueden tener todos los que quieren en el plano humano. Pero al final de cuentas van a tener que estar delante del trono de Dios para ser juzgados. Y van a recibir justa retribución. Ese es el fin de los malos. Entonces el salmista reconoce qué tremendo, qué torpe que he sido al pensar de esta manera. Muchas veces esa torpeza que reconoce el salmista es la misma torpeza que nos sucede a nosotros. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me toca vivir estas circunstancias? ¿Por qué me pones a mí estas pruebas? Y yo veo que aquella persona que es mala, pecadora, alejada de ti, le va tan bien. Y si fuésemos honestos, probablemente en algún momento nos ha pasado ese tipo de pensamientos por la mente. Al final de cuentas, usted y yo como redimidos de Dios o como gente que ha sido liberada del poder del pecado, de la muerte, del sufrimiento, del dolor, hay algo más decisivo que prevalece en nuestros corazones, aún en medio de los momentos más complejos y más difíciles de la vida, que es que la presencia y la bondad de Dios ha estado con nosotros a pesar de todo. Usted y yo en medio de los sufrimientos podemos levantar nuestra voz al cielo para alabar al Señor aún en medio de los tiempos más complejos. Mire, el sufrimiento no siempre va a tener una explicación racional. Nosotros quisiéramos racionalizar el sufrimiento y explicar por qué Job le pasó lo que le pasó. Pero el escritor de Job, ni Dios cuando habla, él racionaliza y trata de explicar las circunstancias de Job. A Dios no le interesa dar explicaciones. Él simplemente llega y trata de tomar a ese hombre y en medio de su proceso
y de lo que Él permite en ese proceso de su vida, le procura mostrar y enseñar algo. Mire, el sufrimiento, usted y yo no siempre vamos a tener una respuesta para él. Por eso no se sienta inquieto cuando alguien en la calle le empiece a plantear o a cuestionar y a decir, ¿y por qué un Dios bueno? Porque ese es el cuestionamiento de muchas personas. ¿Por qué un Dios bueno permite tanto sufrimiento en la tierra? ¿Por qué un Dios bueno permite tanto dolor en el mundo y tantos niños que mueren? Mire, para que usted se dé cuenta del doble discurso que tiene la gente. Hay gente que te dice, ¿cómo es posible que usted que sostiene y dice que hay un Dios bueno, que permita que tantos niños mueran en la guerra? Sufran tantos niños con las bombas de Rusia, en medio de los ataques a Ucrania, están muriendo en medio de las calles. ¿Cómo Dios permite eso? Pero por otro lado, esas mismas personas, muchas veces con una doble moral, usted les pregunta qué es lo que piensan del aborto y ellos dicen, no, sí, toda mujer tiene derecho a matar a ese feto que está en el vientre de esa mujer. Qué doble discurso, ¿verdad que sí? Venimos y cuestionamos por qué niños mueren, pero no cuestionamos por qué matamos a niños en el vientre de la madre y justificamos el aborto y algunas otras prácticas. Qué doble discurso, y eso es lo que escuchamos, ese doble discurso lo vemos notoriamente allá afuera. Estamos dispuestos a defender los derechos de los animales para que no los maten, para que no los agredan, para que no los lastimen, pero no tenemos problemas con llegar y decir aborten a ese niño, porque eso no es nada. Eso es lo que vivimos en el mundo. Probablemente usted y yo no vamos a tener respuestas para la gente, pero lo que sí tenemos claro es que en el proceso Dios y el sufrimiento en algunos casos, sí es el resultado del pecado. Y tenemos que ser claros con esto. No en el caso de Job, pero en algunos otros lugares de la Biblia sí encontramos que el pecado es el sufrimiento, es el resultado de acciones pecaminosas, de decisiones incorrectas, de conductas inapropiadas. Hay pasajes que sí ponen un énfasis en eso. Hay personas que se alejan de Dios, personas que hacen lo malo, personas que actúan indebidamente y viven las consecuencias. Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Y no tendrán mies, ni espiga hará, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Viene hablando sobre el fruto del pecado y lo que cosechó Israel, la sentencia de Dios sobre Israel. Ustedes sembraron viento y cosecharon torbellino. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Hay personas que siembran males y obviamente cosechan consecuencias. La Biblia tiene lugares donde nos plantean el caso de hombres que hicieron lo malo y vieron los efectos de su maldad. Ciertamente experimentaron sufrimiento y dolor por causa de su pecado. Hay casos así, pero no son todos. Por eso usted y yo debemos de tener la capacidad de discernir en algunos momentos cuando el sufrimiento y el dolor es el resultado del pecado. Porque en algunos otros casos en la Biblia, el sufrimiento es considerado un castigo directamente de Dios. En el primer caso, el sufrimiento y el dolor es el resultado de nuestras conductas. Y cosechamos y recogimos lo que sembramos. Gálatas 6:8. Pero en otros casos, Dios, en medio de nuestro comportamiento, permite el sufrimiento y el dolor para corregir
asuntos asociados con nuestra conducta. Y Dios envía cierto trato, ciertas acciones sobre nuestras vidas para corregir nuestro camino. Y me acuerdo del pasaje de Hebreos capítulo 12 que llega y habla de que Dios corrige a sus hijos. Y si no fuésemos corregidos por Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 12, nosotros no seríamos hijos sino bastardos. Por eso la corrección de Dios muchas veces se da. Dios extiende su mano en algunos momentos y con sufrimiento y dolor nos hace vivir las consecuencias. Pero ese trato divino es la manera de ajustar cosas en nuestras vidas y en nuestro caminar diario. Dice 3:12 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3:12 dice la escritura. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Al que Dios ama, él lo castiga. Entonces la perspectiva de la Biblia, ahí le puse 2 textos, aunque podríamos hallar muchos más en la Biblia. Dios muchas veces, a través del dolor y del sufrimiento, nos entra en nuestras vidas como un proceso de ajustar el camino, de tratar de generar cambios en nosotros. Pero hay una tercera perspectiva. El sufrimiento puede ser en algunos momentos un medio de prueba o de purificación. Dios hay momentos en que permite o envía el sufrimiento para purificarnos, para pulirnos, para pulirnos. El caso de Job es el caso de Dios permitiendo toda esta experiencia para demostrar, en este caso al maligno, de que Job ciertamente era un hombre justo. Y a través de ese proceso lo purificó. Y tengan la plena seguridad que Job salió tremendamente pulido de ese proceso. Y es lo que encontramos a partir del capítulo 42, cuando él reconoce la acción divina en medio de su vida. Reconocer que la prueba tiene muchas veces un efecto o un impacto purificador. Santiago, un texto que hemos leído en múltiples ocasiones. Santiago capítulo 1, versículo 3 y versículo 12. Dice la palabra del Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en medio de la prueba, porque esa prueba va a producir paciencia. Verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les ama. Hay momentos en que el sufrimiento y el dolor es un medio para purificarnos. Y ahí hay otros pasajes que podemos mirar con detenimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, que habla de la prueba como un horno de fuego, donde somos metidos para que podamos salir más, podamos salir como el oro cuando es metido en el fuego, que es liberado de sus impurezas. Pero también hay otra perspectiva en la Biblia. El sufrimiento puede ser también una experiencia de renovación. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos una renovación. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos una experiencia que cambie el rumbo de nuestro caminar, que cambie el rumbo de nuestra senda. Hay momentos que eso se requiere. Y por esa razón, cuando leemos el Salmo 119, nos podemos encontrar al salmista en el versículo 67 diciendo,
del Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, antes que tuviese una experiencia difícil que me expuso, me hizo vulnerable. Antes de eso andaba yo descarriado, pero en ese momento en que viví esa experiencia, me volví vulnerable, fui confrontado y a partir de ese momento cambió todo. Hay momentos en que requerimos experiencias de renovación. Entonces, estas múltiples perspectivas nos hacen pensar, bueno, pueden haber múltiples razones por las cuales Dios envía o Dios permite el sufrimiento y el dolor. No es fácil identificar cuál es la razón por la cual yo estoy viviendo esta situación, ni tengo necesariamente respuestas racionales a eso. Y es allí donde muchas veces, si usted y yo pasamos por esos momentos, necesitamos venir delante del Señor y decir, bueno, Señor, ¿qué tú estás queriendo en este proceso conmigo? ¿Qué estás queriendo con mi vida? ¿Qué estás queriendo que yo vea? ¿Qué estás queriendo que yo aprenda? ¿Qué estás queriendo que yo pueda tomar y sacar provecho en medio de esta circunstancia, por dolorosa, por difícil, por compleja que pudiese ser? ¿Qué estás tú enseñándome? Yo quiero recordarle, como hablábamos el domingo en el programa de culto, nosotros tenemos que preocuparnos no tan solo por dónde queremos llegar, tenemos que preocuparnos por el proceso de vida donde Dios nos tiene, porque en los procesos Dios empieza a trabajar con nuestro carácter. Dios está más preocupado, le interesa al final a dónde vas a llegar y lo que vas a lograr, pero también le interesa el proceso. Y en el proceso Dios trabaja con nosotros. Inclusive, mire lo que la Biblia dice. La Biblia llega y dice que nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo. El hecho de que usted y yo pasemos por tiempos de sufrimiento, por tiempos de dificultad y de prueba, es parte de nuestra identificación con Cristo. ¿Por qué de nuestra identificación con Él? Porque Él también sufrió la prueba, enfrentó la prueba. Él también enfrentó dificultades, él también vivió presiones. Y si el maestro sufrió, ¿quiénes somos nosotros para llegar y decir, para llegar y plantearnos, no, yo no voy a experimentar nada de eso? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que nosotros no vamos a pasar también por pruebas y por dificultades? Romanos 8, versículo 17. Ahí hay una múltiple cantidad de versículos que no los vamos a leer todos por razón de tiempo, usted los puede anotar. Romanos 8, 17 dice, y si hijos de Dios y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted y yo queremos un día disfrutar de su presencia, experimentar un día cuando estos cuerpos sean transformados y podamos estar con el Señor. ¿Verdad que anhelamos eso? Deseamos ese día. Un día de transformación donde todo va a ser cambiado, inclusive nuestros cuerpos mortales se van a vestir de inmortalidad, dice 1 Corintios capítulo 15. Anhelamos ver eso, pero la Biblia llega y dice que vamos a experimentar eso. La gloria de Dios un día, si es que padecemos juntamente. No puede haber gloria sin padecimiento. No puede haber exaltación sin prueba. No puede haber levantamiento sin sufrimiento. El tema es que nosotros los seres humanos, por lo general, nosotros queremos prosperidad sin esfuerzo. Nosotros queremos ver cosas grandes de Dios sin compromiso.
Nosotros muchas veces queremos ver un día y estar con el Señor, pero no queremos pasar por valles de sombra de muerte. Ay, no, Dios, yo por eso no quiero pasar. Yo reprendo al diablo. Empezamos a decir, ¿verdad? En algunos momentos, yo no voy a pasar por eso. Mire, el hecho de que usted diga que no va a pasar por eso no significa que no va a pasar. En algún momento vamos a vivir la prueba, el sufrimiento y las dificultades y las crisis. Pero cuando estamos en ese proceso, eso es parte del proceso de la vida que un día nos va a permitir también participar de la glorificación, participar de ese día final donde vamos a estar con Él y vamos a ser glorificados con Él. Así que, amado hermano, pensar que el sufrimiento es algo de lo cual estamos eximidos no es una perspectiva bíblica. Así que si usted escucha por ahí algunos comentarios o algunos planteamientos de que el sufrimiento no es algo que tenga que ver con nosotros o con nosotros que invocamos el nombre del Señor, pues le voy a decir que esa no es la perspectiva de la vida. Esa es la perspectiva del corazón de los hombres, que eso es lo que anhela el hombre. Un día disfrutar de la gloria venidera, pero sin sufrimiento en el tiempo presente. Sin pruebas, sin dificultades. Quisiéramos vivir en un jardín de rosas, ¿verdad? Como dice la canción. Queremos disfrutar de todo lo que ofrece la vida, pero que no hayan dificultades. Entonces, inclusive muchas veces hay personas que cuando comparten el evangelio, pero que no es el evangelio o un evangelio incompleto, le dicen a la persona, venga Cristo, que cuando usted viene a Cristo, usted ya no va a tener problemas. Eso es mentira. Es que cuando usted viene a Cristo, usted ya no va a tener dificultades en la vida. Y sabe que ese evangelio que por mucho tiempo algunos evangélicos han predicado, es un evangelio que ha provocado una tremenda frustración en el corazón de mucha gente, que con el paso del tiempo empiezan a llegar a la palabra y empiezan a percatarse que en medio de su caminar con Cristo, sí hay pruebas. Y llegan y dicen, ¿y qué pasó aquí? Si lo que me dijeron era que yo no iba a tener que pasar por estas cosas. Entonces, pero nunca les dijimos que la redención que hemos recibido en Cristo Jesús no nos exime de la realidad de vivir en un mundo caído y de los efectos del mal. Entonces, amado hermano, esa es la perspectiva de la Biblia. Estamos comprometidos con una vocación de sufrimiento. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Estamos comprometidos con una vocación de sufrimiento. Primera de Pedro, en un contexto donde Pedro le habla a los hermanos que estaban viviendo presiones sociales en medio del contexto donde ellos vivían y se movían, les dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, Primera de Pedro, capítulo 4, 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquel que murió, aquel que padeció por nosotros, para que nosotros vivamos el tiempo que resta, alejados del pecado, de la concupiscencia, pero tenemos que entender que Cristo padeció. Y cuando la Biblia nos plantea que Cristo padeció, dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idolátricas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Los cristianos de la época de Pedro estaban siendo ultrajados, atacados, estaban sufriendo por causa del Señor. ¿Por qué los ultrajaban? Porque ellos decidieron ya no comportarse como se comportaban antes.
porque ellos decidieron ya no dejarse llevar por las concupiscencias y el pecado, la idolatría, la inmoralidad. Y ahora la gente los veía y decía, ¿qué pasó aquí con estas personas? Y muchos ultrajaban, perseguían, señalaban y cuestionaban a los cristianos. Y Pedro llega y les dice, amados hermanos, puesto que Cristo ha padecido, verso 1, por nosotros en la carne, nosotros también nos debemos de armar de este pensamiento. Si él ha padecido en la carne, él ya terminó con el pecado. Él padeció para que nosotros fuésemos liberados del poder del pecado. Ya el pecado no nos controla, ya usted no se deja controlar por el mal. Pero eso no significa que en medio del transitar por la vida no tengamos que lidiar con el sufrimiento propio de un mundo caído. Esa es la tensión. Esa es la tensión que vivimos los cristianos. ¿Cuál tensión? La tensión entre ser redimidos del poder del pecado, tener vida nueva y plena en Cristo, pero la tensión de tener que lidiar con el sufrimiento, con el mal que impera en medio de un contexto donde nos desenvolvemos y donde vivimos. Esa es la tensión que tenemos y vivimos en medio de esa tensión. Ya hemos leído en el pasaje, Romanos 7, cuando Pablo habla de la lucha que él tenía. Él quería con sus pensamientos adorar a Dios, darle honra a él, pero sus miembros batallaban queriendo hacerlo mal. Hablando de esa lucha interna que experimentamos y con la cual lidiamos permanentemente, esa tensión la vivimos como creyentes. Miren, los miembros del cuerpo de Cristo nos identificamos con la cabeza. ¿Y qué significa que los que formamos parte del cuerpo de Cristo nos identificamos con la cabeza? Es que a la luz de la palabra de Dios, la cabeza padeció, sufrió, enfrentó dificultades en medio de este mundo. Bueno, la única diferencia es que él no pecó. Él no cedió ante la tentación, él no cedió ante lo malo, pero él estuvo expuesto a todas esas circunstancias. Si el maestro vivió todo eso, ¿quiénes somos nosotros para llegar y decir que nosotros no vamos a tener que enfrentar lo mismo? Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así, a fin de conocerle. Él viene diciendo de que él está dispuesto a dejarlo todo, a tenerlo por pérdida. Dice en el versículo 8 de Filipenses capítulo 3, él estima todo por pérdida por alcanzar la excelencia del Señor. Y dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Conocer el poder de su resurrección. Usted y yo hemos experimentado el poder de su resurrección. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos ha levantado a nosotros de nuestra condición de pecado y nos ha dado vida espiritual. Sigue diciendo el verso 10, y los padecimientos y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Él padeció, nosotros vamos a padecer. Si la cabeza del cuerpo enfrentó sufrimiento y pruebas, nosotros también vamos a enfrentar sufrimientos y pruebas en medio del proceso de vivir nuestra vida. La experiencia del libro de Job es una hermosa experiencia que nos plantea uno de los aspectos de mayor debate en la Biblia. ¿Por qué el justo sufre? Y a la luz de lo que hemos visto hoy, en esta última parte del tiempo que hemos tenido, pareciese que el sufrimiento es parte integral de la vida. Está allí. Habrá un momento en la historia cuando Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21, donde el sufrimiento como tal ya no va a estar presente. El sufrimiento ya no va a estar allí, pero va a ser hasta ese día. Mientras tanto, ¿qué hacemos?
Mientras tanto, amado hermano, discernamos en medio de cualquier situación que pudiésemos estar viviendo o llegásemos a vivir, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Porque no necesariamente su sufrimiento o el mío se va a asemejar al de Job. Puede ser que las circunstancias de nuestro sufrimiento van a ser diferentes a las de Job. Por eso tenemos que tener la capacidad de discernir por qué está pasando esto, Señor. ¿Qué necesito ver para darme cuenta de lo que estoy experimentando? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba o esta dificultad? ¿Por qué estoy experimentando estos tiempos de complejidad? ¿Cuál es la razón de esto, Señor? Tal vez no vamos a obtener respuesta o razones, pero sí vamos a obtener planteamientos que nos dicen, estoy puliendo tu corazón, o estoy corrigiéndote, o estoy purificándote, o estoy renovándote, o te estoy haciendo pasar por un periodo de prueba para medir tu corazón. Israel fue pasado por el desierto 40 años y en el libro de Deuteronomio encontramos a Dios muchas veces diciendo que Dios hizo eso para probar el corazón de Israel. Y ciertamente el corazón de Israel en medio del desierto no salió muy bien parado en muchos momentos. Porque encontramos a Israel quejándose, adorando a un becerro, tomando acciones incorrectas, levantándose y sublevándose contra aquellos que Dios había puesto al frente de la nación para guiarlos y por ende cuestionando a Dios. Ellos pasaron por pruebas y Dios probó su corazón. Y la mayoría de ese pueblo quedó postrado en el desierto. ¿Por qué razón? Porque su corazón no fue un corazón correcto. Solo 2 entraron a la tierra prometida de cientos, de miles de personas. Qué tremendo es darnos cuenta que nuestros procesos tienen una razón de ser. Probablemente nuestra preocupación es buscar explicaciones y las razones y las respuestas. Y en ese proceso no necesariamente las vamos a encontrar. No se preocupe si no las tiene. Simplemente procuremos de una manera abnegada, sincera y humilde venir delante de Dios y decir, Dios, ¿qué me estás enseñando en medio de este proceso? Yo creo que lo que necesitamos entender de este tema del sufrimiento. Recuerde que la Biblia no es un libro que nos da explicaciones a todo lo que acontece en la vida. Nosotros no tenemos las respuestas a muchos dilemas de la existencia humana. Lo único que nos toca es reconocer que Dios es Dios. ¿Y quién somos nosotros para venir delante de Él y cuestionarlo? Al que hizo todo, al que midió la tierra y conoce los confines y todos los detalles de este mundo. Que el Señor nos ayude a poder presentarnos delante de Él. ¿Quiere enfocar usted el tema del sufrimiento? Lea y estudie el libro de Job. Y trate de leerlo, como ya le sugerí, no solamente en la versión Reina Valera, que es una traducción mayormente literal, sino en alguna traducción moderna. O sea que si usted lee el capítulo 3 en la Reina Valera, trate de leerlo en una versión moderna. Busque la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente y vaya comparando las nuevas traducciones. ¿Cómo se llama? Las traducciones modernas ponen el lenguaje mucho más entendible para nosotros los receptores, los que leemos, en un lenguaje más contemporáneo y más explicativo. Le animo a que lo haga. Un libro que trae mucho consuelo, porque al final de cuentas nos damos cuenta de la acción divina en medio del sufrimiento y la prueba. Queremos orar al Señor y queremos terminar nuestro tiempo de hoy viniendo ante Él y reconociendo que necesitamos ser
pulidos y trabajados por el Señor en medio de nuestro caminar diario. Así que queremos acercarnos ante el Señor con todo nuestro corazón en esta noche. Padre, gracias. Gracias por este recorrido, Señor, que tú nos has dado durante esta semana. Gracias por este recorrido que nos has permitido tener a lo largo de este libro. Señor, nuestro corazón es confrontado. Señor, porque cuántas veces no hemos luchado contigo, Señor, queriendo buscar respuestas a nuestros dilemas y sufrimientos. Señor, y en medio de todos ellos, tú te manifiestas y nos haces ver que tú eres Dios y que por encima de lo que podamos pensar o lo que quisiéramos saber, estás tú, que gobierna todas las cosas, que nos ha otorgado vida y vida plena, y que aún en medio de disfrutar la vida plena en Cristo, nos toca en algunos momentos lidiar con las presiones de un mundo caído, con las presiones de un mundo afectado por el pecado. Padre, queremos hoy rendir nuestro corazón delante de ti. Examínalo. Examina nuestro corazón. Señor, si en nosotros ha habido quejas, si en nosotros, Señor, ha habido cuestionamientos, señalamientos, reacciones complejas delante de ti, hoy traemos nuestro ser ante tu presencia y pedimos que tu gracia sea sosteniéndonos, ayudándonos, animándonos y fortaleciéndonos. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, el poder y el imperio en este día. Renueva el corazón de mis hermanos, de cada uno de los que hoy estamos presentes en esta cita, Señor. Renueva nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a ver que en medio de los procesos tú quieres trabajar con nuestro carácter. Queremos darte gloria, honor, poder y imperio, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.